De nuevo con ustedes en la otra parte de Black Maria, ya dando final a toda esta andanada, este laberinto de ese minotauro que se llama Francis Ford Coppola. Son muchas las denominaciones, fracasos, fiascos en torno a Megalópolis y toda esta secuencia de trabajos en torno a la obra de Francis Ford Coppola es como una especie de hilo de Ariadna. Hacemos las especies de Teseo con una espada que son ustedes para contrarrestar, para definir, para mirar realmente hasta dónde se llega a este monstruo del toro de Creta, que es el que hay que matar, pero hay que matar conociendo por qué se mata. Eh, Realmente el Festival de Festival de Cine de Cannes fue la que generó toda una división bastante particular en la historia del cine, y sobre todo con un director ya de 84 años como Francis Ford Coppola, porque dividió radicalmente, así como quien parte un cubo de hielo que no se derrite, la película de Megalópolis. En ese sentido, los misterios han ido surgiendo a medida que la película se empezó a estrenar, creo que a finales de año en una parte de Estados Unidos, y ahoritica en enero del año 25 ya comienza a tener como cuerpo, llamémoslo así. Por esto encontré un artículo de la revista Rolling Stone de Argentina, de enero 2 del 2025, donde se habla concretamente de una entrevista que hace David Fear a Francis Ford Coppola, quien dice: "No me queda nada que perder", como si hiciera relación a Megalópolis. Fue mi última locura, tal vez mi película más cara, casi 120, 150 millones de pesos, de dólares. Tuvo que haber vendido muchos viñedos que tenía en Argentina, hizo cualquier cantidad de cosas para poder llegar a este pequeño eslabón. Aquí lo más interesante de esta entrevista es la forma como el entrevistador lo define como un niño científico, que dice: "Es un niño científico que creció tratando de cambiar el mundo", y el mundo, de acuerdo a la entrevista que le hace, que es bastante larga, es como si que hubiera cruzado por la vida del coronel Kurz en Apocalipsis, sin antes haber pasado por Vito Corleone, y en últimas termina siendo uno de los tantos personajes de Megalópolis, como una especie de travesía. Y aquí dice algo interesante en la entrevista: "Quise que veas aquello que puedas ver bien visto", dice, una vez que salimos del coche luego de conocer sus viñedos, porque esto es lo que está en juego. ¿Por qué está en juego? Si esta película que voy a hacer, que fue Megalópolis, no tiene éxito, por eso se debe tener éxito, porque si no dejarían de existir estos viñedos. Si Megalópolis, dice el entrevistador, la primera película de Coppola en 13 años, es una ballena blanca en la que la realidad ha estado persiguiendo desde hace casi 40 años. Una historia que describe como un relato épico de tipo Imperio Romano, pero en la América moderna, que de alguna manera parece notablemente en sintonía con nuestra era caótica y el fin de los tiempos, centrados en un soñador, arquitecto y futurista llamado César Catilina, interpretado por Aaron Driver, que quiere convertir a su brillante ciudad del corazón de Nueva Roma en una metrópolis utópica, y tal fin ha inventado un nuevo material llamado megalón, que lo ayudará a alcanzar ese objetivo. Es una extensa y ambiciosa historia sobre una república muerta llena de políticos corruptos, hedonistas, y una figura como Calígula que fue parecido a un reciente que es fuertemente parecido con un expresidente interpretado nada menos ni nada más que por John Boyd. Ese presidente indicaría todo que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, o es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y la rubia Aubrey Plaza en un personaje llamado Walt Platini. Pero bueno, aquí hay un punto interesante. El, el entrevistador habla de que Megalópolis, que de casi 13 años,
es una ballena blanca. Entonces, me causó curiosidad el nombre de la ballena blanca, como el Moby Dick, que es una película mítica que parte de una literatura, y entonces, oh sorpresa, descubrí que la ballena blanca hace relación a algo muy similar de un universo perdido que se llama The Shape of Things to Come, de un libro de H. G. Wells. Recordemos que, no en el cine, sino en la radio, Orson Welles hace la invasión de los mundos, basada en una novela de H. G. Wells que causó gran conmoción. The Shape of Things to Come es un libro de H. G. Wells de 1933 que lleva el tiempo hacia 2016 en un guión de una película que se hizo en la parte como parte de este evento, pero en el libro original llega al 2054, que es un poco como un carácter de Megalópolis sin que sea directo, pero indagando, hay muchas cercanías. Por ejemplo, esta novela, perdón, The Shape of Things to Come, terminó adaptándose en 1933 con el nombre de Lo que vendrá, y vino a tener otra segunda versión en lo que se llama Un mundo que viene, hecho en el año 1979, y se le denominó una nueva historia destinada a mostrar las fuerzas posibles y sociales y políticas de su libro de 1933, llevándola a 2054. Pero aquí no para la situación de la curiosidad que me llevó a encontrar esta razón. Y resulta que el autor de este lib de esta obra, The Shape of Things to Come, que se llamará Lo que vendrá, que es un poco lo que pasa en Megalópolis, es un señor que hasta la fecha no conocía, y gracias a investigar sobre Megalópolis lo descubrí y empecé a buscar cercanías con Coppola. Y oh sorpresa, es impresionante, es un personaje casi como el niño científico que habla el entrevistador. Ese señor se llama William Cameron Menzies. Hizo esa película de ciencia ficción producida por Alexander Korda, que estaba en Inglaterra trabajando en el año de 1936. El señor en cuestión, William Cameron Menzies, nació en 1896 y murió en 1957. Era inglés. Ahora viene toda su obra, que es una cosa monumental, parece como un Megalópolis, pero del cine de Hollywood. Primero, pionero de la palabra diseño de producción, algo que le interesaba siempre a Coppola, que lo vimos cuando hablamos del cine vivo. Director de arte, director de producción, director de efectos especiales. Empezó trabajando en 1917 en el cine mudo, pionero del uso del color, del manejo del color, que también era otra de las obsesiones cuando hablábamos del cine vivo y de Antonioni. Nominado a 6 Óscares, ganó 2, uno de dirección de arte, por Lo que el viento se llevó, y él luego recibió un Óscar honorífico. Este señor es un personaje, eh, asombroso. Yo sigo asombrado de este descubrimiento que quiero, comentar con ustedes. Les había dicho que había nacido en Inglaterra y es hijo de inmigrantes, escoceses. Eh, Empezó a trabajar desde el 17, trabajó en películas como Robin Hood en 1922, El ladrón de Bagdad 1924, La paloma en 1927 y La tempestad 1928, siempre dentro de una propuesta para ese Hollywood que estaba apenas surgiendo, que se llamaba diseño de producción. Esto lo llevó a que David Selnick, el de la MGM, lo llevara a que trabajara en Lo que el viento se llevó, lo que le significó 2 Óscares. O sea, tiene una carrera portentosa. Eh, igualmente comienza a trabajar en el año 20 con Raúl Walsh, con Ernest Lewis en el 23, con Frank Borgase en el 24, que fue la competencia de Friar Wilhelm Murnau en Hollywood, antes de que se acabara. Luego trabajó para la Paramount, trabajó para Suicide Mil, trabajó para Fleming,
Trabajó para Alfred Hitchcock, ojo, trabajó en Rebeca y Conspiración o Sospecha. Trabajó con Sadgood, trabajó con Alan Powell, trabajó con Frank Capra. Es un personaje absurdo. Y finalmente descubrió que era como una especie de personaje futurista, un personaje que era capaz de hacer todo y que si hacemos una remembranza entre estos dos personajes, hay una cercanía entre el antiguo señor el señor, como les decía anteriormente, siempre se me olvida, discúlpeme, William Cameron Menzies con Francis Ford Coppola, interesado en todo un concepto de producción, de diseño, de guión, etcétera, etcétera. Ahora, para redondear un poco lo de Coppola, vuelvo a la revista Nickelodeon del año 2002 de José Luis García, y en el año 2002 dice: "En última instancia, Megalópolis trata del poder", que era un poco lo que hablábamos de la película de Shape que fue muy interesante, una nueva historia destinada a mostrar las fuerzas. En última instancia, Megalópolis trata del poder, reflexiona Coppola. Hasta cierto punto la idea me vino de la conspiración de Catilina de Saulustio, un misterioso y mínimo acontecimiento del que tomamos conciencia principalmente a través de la obra de Salustio. Y aquí viene la parte más interesante. Dice, algo que le inquieta al maestro Coppola, no quiere convertirse en Orson Welles, pero quiere ser un amable Orson Welles, como Orson Welles por todo lo que produjo, no como actor, sino como director. El exceso de confort es peligroso para un director de cine. Nadie sabe eso mejor que Coppola, haciendo referencia a Welles. Welles de pronto se extralimitó, trabajó como actor para poder hacer sus películas, tuvo una cantidad de reversos hasta que terminó en España, siempre haciéndose a su final de su carrera, llamémoslo, papeles poco importantes. Y dice, en la última década he estado trabajando en el guión de un monumental film épico titulado Megalópolis a principios de 2001. Esperó casi 22 años, 23 años para hacerlo. Parecía que todo estaba listo. Contraté a mi amigo Dean Tabularis, que ya había trabajado en la conversación y fue el jefe de producción de El Padrino y diseñador de producción. Y ahí viene la cercanía con nuestro amigo William Cameron Macy, que fue el que creó el oficio de diseñador de producción de Coppola. Estaba metido de lleno en la creación de los decorados y de los storyboards. Había un coproductor alemán deseoso de participar en el proyecto cuyo costo se cifraba en unos 65 millones de dólares, que finalmente la película terminó costando 120 o 130. Lo que aquí ves, que empieza a tomar forma, me decía Coppola, sentados ambos en su despacho, hace 3 años se basa en algo así como 50.000 millones de cuadernos. Y dice: "La mayor parte me lo he apropiado a partir de toneladas y toneladas de investigación. El tema de Megalópolis se refiere a Nueva York, mediados de los años 80, cuando la ciudad estaba devorada por sus deudas y angustias por renovar su arquitectura y por extensión de su propia alma". O sea que todo, de alguna manera, se acerca a ese mito de H. G. Wells, visto desde una propuesta muy copoliana, si cabe el término. Y atención, 2 personajes primarios dominan el drama. El alcalde, que efectivamente es para aquellos que no hayan visto la película, está inspirado en Ed Koch, un alcalde neoyorquino, quiere salvaguardar la herencia del pasado, mientras que su antagonista, un ambicioso arquitecto, sueña con derribar Manhattan desde la Octava Avenida hasta el río Hudson y desde la calle 34 a la 20. Trata de construir una nueva metrópolis que generará enormes ganancias. La batalla ideológica entre estos dos hombres es lo que dará vida al fin, y efectivamente lo logra, dentro de una forma de cultura bastante particular. En última instancia, Megalópolis, dice Coppola, trata del poder, reflexiona sobre la necesidad del poder. Hasta cierto punto la idea me vino de la conspiración de Catilina, que ya habíamos leído anteriormente, de Salustio,
un misterioso y mínimo acontecimiento del que tomamos conciencia principalmente a través de la obra de este, pues realmente nadie sabe lo que sucedió. Sabemos de la existencia de Catilina en el periodo de Suya, indudablemente un mal tipo, una especie de depredador, pero perdió y fue asesinado básicamente por Cicerón. Así que Megalópolis es por mi parte una fantasía total. O sea, es transportar Roma al poder de los años 30 del New Deal en Norteamérica, eh, toda la cuestión de ficción y de alguna manera dice, he hecho de Catilina más el personaje que yo quería, más una personalidad a lo Annie Rand. El personaje de Cicerón no deja de ser distinto al alcalde Koch, neoyorquino, hago la aclaración, una especie de promotor de sí mismo con sus tejemanejes y también parecen personajes americanos como Robert Moses y otros que no cita. Luego sucedieron 2 cosas en el 2001, cuando empezó a filmar escenas de Nueva York, quería utilizar el Megalópolis, que es cuando se derriban las Torres Gemelas de Nueva York. Esos acontecimientos del 11 de septiembre le llevaron a Coppola de nuevo al tablero del dibujo. Siento como si la historia hubiera llamado a mi puerta, dijo a sus colegas lejos de sentirse desanimado. Cree que los neoyorquinos están pidiendo a gritos una nueva visión y por eso sigue revisando el guión con regularidad. Ha rehusado varias ofertas de Hollywood para dirigir diferentes proyectos de gran ambición. Y volvamos sobre lo que la entrevista de Rolling Stone de David Fear. Aquí hay algo bien interesante y es en Cannes, donde se estrenó el año pasado, que como decía, había una división impresionante, el cineasta ha concretado que son más de 120 millones de dólares. Es una cosa increíble, incluso para alguien con una gran trayectoria dispuesto a apostar una fortuna y un estudio y un viñedo a través del sueño. Tengo todo que perder aquí, dice, refiriéndose al retrato del declive y caída del ascenso de la civilización y, ¿por qué no?, al declive y el ascenso de un personaje como Francis Ford Coppola. Y dice, le pregunta el entrevistador, he estado hablando de Megalópolis desde finales de los años ha estado hablando de Megalópolis desde los finales de los años 70. ¿En qué momento comenzó a pensar seriamente en esto como un verdadero proyecto? Básicamente, una de mis películas tuvo estilos diferentes, siempre tenía alguna palabra con la que podría definirlas. Como La conversación fue una película muy importante que parte de una conversación con un compañero de él de la universidad que le habló de lo que iba a ser el efecto Watergate, cuando Richard Nixon, hablando de las conversaciones, de los micrófonos, de todo el espionaje que había. Entonces dice, como en la conversación que era la privacidad, El Padrino que fue toda la sucesión, Apocalipsis Now que fue la moralidad, pensaba que el tema de una película debía determinar su estilo. Por eso en un punto empecé a pensar, cuando sea una persona mayor de edad avanzada, que la que tiene ahora, ¿cuál será mi estilo? Así que empecé a juntar borradores con cosas que me interesaban, cosas que leía a diario, citas, libros, caricaturas, políticas. Pensé que todo eso me mostraría cuál era mi verdadero estilo. Ahora bien, no sé qué haya estado tratando de escribir. Megalópolis duró 40 años para hacerse. Más bien estuve haciendo estos borradores que se convirtieron en esta película. Comencé a pensar que quería hacer una épica romana porque las épicas romanas siempre eran divertidas. Tenía gladiadores y conspiradores locos como Galícula Nerón, y entonces leí algo por ahí que sugiere que Norteamérica era Roma, una Roma moderna, así que parecía que era lo que pudiera tomar como historias y traerlas a la América moderna de la Roma antigua. Empecé a hacer una aproximación de lo que podría ser la verdadera historia de Megalópolis, pero no sabía cómo escribirla. Creo que todos tenemos un don y yo soy un afortunado. Tengo 3. Y entonces le pregunta, ¿cuáles son esos 3 dones? Y dice, uno, una buena imaginación, una memoria fantástica y una capacidad parecida a la de Cassandra para ver el futuro. Estos son mis 3 talentos. No tengo eso que algunos cineastas tienen, que es tener una película entera en su cabeza y ser capaces de escribirla. Creo que Steven Spielberg tiene ese talento. No solo puede escribir un guión como lo fuera, sino reescribirlo 100 veces. Eso decía el señor Coppola. El último me ayudó, o sea, se refiere a la capacidad de hacer cosas.
a ser Megalópolis. Lo mismo sucedió con La Conversación, con tantas películas, con Watergate, con Megalópolis y el concepto de América como Roma. Mucha gente me dijo, bueno, porque alguien quería ir a ver una película sobre eso, pero es algo que está sucediendo ahora mismo en nuestras vidas. Y hay un dato bien interesante. La duda lo lleva todo el tiempo no a buscar actores que lo hayan representado en otras cintas, por ejemplo, Robert De Niro o Pacino o Leonardo DiCaprio. Entonces le pregunta, ¿hizo usted lecturas de un temprano borrador de Megalópolis en el 2001? O sea, 23 años, 20 años antes, con Robert De Niro, con Leonardo DiCaprio, con Una Truman y algunos más. ¿Qué tan parecida versión la puede tener con el actual, con otros personajes totalmente opuestos y desconocidos? Y le contesta, era la versión embrionaria, pero no muy parecida. Hubo diferentes periodos en los que me metí en el proyecto. Y entonces pregunta por el nombre del personaje de Los Soprano. James Gandolfini, le dice el entrevistado. Sí, de hecho me hizo muchas sugerencias. Él hizo el papel de alcalde cuando leímos el borrador en 2001. De manera que este suicidio cinematográfico, como algunos lo definen, trató también de hacerlo con Mario Puzo cuando hizo El Padrino, concretamente El Padrino 3, porque El Padrino 1 fue como una necesidad de dinero, el segundo necesitaba pagar más deudas, hace el tercero de casi de complemento a la conversación. Recuerden, llega Apocalipsis Now, que también fue un fracaso, y gasta todo su dinero haciendo En un lugar del corazón o corazonada, que es el estudio de Zoetrope Studios. ¿Qué le queda al señor Francis Ford Coppola por trascender? Solamente algo que dice, si uno corta algo es porque ha renunciado a todo. Gracias.